Durante años nos han vendido una ecuación que, bueno, parece intocable. Totalmente. Esa idea de que si tienes un título universitario brillante y talento, las fronteras van a desaparecer mágicamente a tu paso. Es la famosa narrativa del migrante ideal. Exacto. Es como pensar que tener el mejor coche deportivo del mercado te garantiza ganar la carrera por pura lógica. Claro, se asume que con un motor potente, pues el éxito es inevitable. Pero rara vez nos paramos a mirar si la carretera está llena de baches institucionales, si hay peajes burocráticos sorpresa. O si las normas de tráfico más estrictas solo se aplican a unos pocos conductores, mientras que otros tienen vía libre. Eso es. Y hoy, bajo el paraguas de nuestro espacio en Power Migra, vamos a desmontar el motor de esa idea. Arrancamos un nuevo análisis a fondo donde la misión es muy clara. Sí, coger la investigación empírica sobre migración, integración y discriminación y alejarla de esa jerga académica impenetrable. A ver qué nos dice realmente la ciencia. Porque la pregunta central que va a guiar toda esta conversación es, en el fondo, muy sencilla. Ajá. ¿Qué demuestra verdaderamente la investigación sobre la migración altamente cualificada? Y sobre todo, ¿qué parte de esos datos contradice de forma frontal lo que la inmensa mayoría de la sociedad asume como una verdad absoluta? Y fíjate que es una pregunta fundamental para entender nuestro presente. El objetivo de este análisis es arrojar luz sobre esas narrativas que se repiten casi por inercia en los debates públicos. Los apoyamos hoy en un estudio empírico cualitativo sumamente riguroso, del investigador Andreas Glokofilopoulos, publicado en 2022. Sí, un trabajo que analiza a Alemania como un imán para personas altamente cualificadas provenientes de Grecia. Y a través de este texto y de las experiencias reales que están documentadas ahí, vamos a cuestionar certezas que están muy arraigadas. Porque volviendo a tu analogía del coche deportivo, llevamos décadas construyendo políticas públicas basadas en la premisa de que si el individuo tiene la formación adecuada, la carretera se allanará sola. Es una frase que domina el discurso popular. Seguro que resulta muy familiar eso de: a ver, no hay ningún problema con la migración, simplemente queremos a los cualificados. Ya, suena impecable, ¿verdad? Suena un pragmatismo indiscutible. Suena a sentido común, claro, pero encierra una trampa lógica inmensa. Ojo con esto. Lo que asume esa narrativa es que la integración y el éxito en el país de acogida dependen única y exclusivamente del mérito individual. Ya. Que abrirá paso de forma automática. Y la conclusión paralela, que es mucho más peligrosa, dicta que quien no lo logra, el que se estanca profesionalmente, Es el único responsable de su fracaso. Exacto. Se ignora por completo el entorno, las barreras institucionales, las dinámicas de poder que filtran quién pasa y quién no. a ver, si lo pensamos fríamente, si esto fuera una simple ecuación matemática, donde talento más esfuerzo equivale a éxito asegurado, No veríamos a diario tantos casos de profesionales brillantemente formados que acaban estancados en trabajos precarios. claro, o que sufren barreras insalvables al intentar ejercer su profesión en un nuevo país, esto nos obliga a mirar bastante más allá del currículum. Precisamente, y para entender cómo funcionan esas barreras invisibles, el estudio de Glitz-Folfinopoulos utiliza la teoría del sociólogo Pierre Bourdieu sobre las formas del capital. Ujú. Una lente fascinante para analizar la migración. Totalmente. Bourdieu sostiene que el capital no es solo dinero en el banco. Existe el capital cultural, que se divide en tres formas. Vale. Primero, el capital incorporado, es decir, los conocimientos, las habilidades, los idiomas que tienes en tu cabeza. Lo que tú sabes hacer, vamos. Eso es. Segundo, el capital institucionalizado, que sería el título oficial, el sello del Estado que certifica que sabes lo que sabes. El papel. El papel, exacto. Y tercero, el capital simbólico, el prestigio, la reputación, el reconocimiento social que te da tu red de contactos. Vale, a ver, freno un momento, porque esto es clave. El capital incorporado, el institucionalizado y el simbólico. Ujú. Suena un poco abstracto. ¿Cómo funciona esta pérdida de capital exactamente cuando un profesional cruza una frontera europea? Pues es un proceso casi físico de desvalorización. Imagina una ingeniera con 10 años de experiencia en Atenas. ¿Vale? Su conocimiento técnico, su capital incorporado, viaja con ella en el avión hacia Múnich. Eso no lo pierde. Lógico, lo lleva en la cabeza. Pero su capital institucionalizado, su título griego, de repente necesita ser validado por una burocracia extranjera. Uf. Y eso puede tardar meses o años. O años en reconocerlo, claro, si es que lo hace al mismo nivel.
Y luego está su capital simbólico. Su reputación. Exacto, su reputación de ser una ingeniera brillante y resolutiva entre sus colegas griegos se evapora por completo en el momento en que pisa suelo alemán. Nadie la conoce. Nadie la conoce, no tiene a quién llamar, su prestigio local tiene un valor de 0 en el nuevo mercado. Para visualizarlo un poco, el mercado laboral no es una puerta gigante que se abre mágicamente para todos los que tienen la llave brillante de un título universitario. Para nada. La cerradura cambia dependiendo de la industria. Y a veces, por muy buena llave que tengas en la cabeza, necesitas que la institución reconozca la forma de esa llave. Y necesitas conocer al cerrajero para que te dejes siquiera intentarlo. Madre mía. Esa mecánica de la cerradura es el centro de la investigación. Pero antes de entrar en cómo se abren o se cierran esas puertas sector por sector, hay que entender el laboratorio europeo que plantea el estudio. Claro, el contexto. Se centra en la migración de Grecia a Alemania tras la crisis financiera de 2009. Hablamos de un contexto donde las severas medidas de austeridad, la falta de perspectivas, los recortes drásticos Y las desigualdades estructurales empujaron a una salida masiva de talento. y Alemania, por su músculo industrial y demográfico, pues se convirtió en el destino principal. Pero, a ver, hay un detalle. Al hablar de ciudadanos europeos cruzando fronteras dentro de la Unión Europea, el lenguaje que solemos escuchar en las noticias cambia. A menudo no se les llama migrantes. Se habla de movilidad laboral, de jóvenes buscando una oportunidad. Y esa es una distinción semántica que el estudio aborda y desmonta por completo. El lenguaje esculpe nuestra percepción de la realidad, ¿sabes? Ya. Términos como movilidad o expatriados se usan políticamente de forma positiva, casi aspiracional. Sí, sirven para referirse a las élites o a los profesionales del norte global. Sin embargo, el término migración suele cargarse de estigma. Claro. Se asocia en el debate público con supuestas cargas para el estado de bienestar. Eso es. Pero los datos cualitativos demuestran que, independientemente de la etiqueta suavizada que utilicemos, estos trabajadores móviles se enfrentan a los mismos traumas de adaptación. Ya retos institucionales inmensos. Inmensos. Llamarlo movilidad invisibiliza el laberinto burocrático real que atraviesan. O sea, cambiamos la etiqueta para que suene más aséptico, pero la burocracia sigue siendo un muro enorme. Un muro de hormigón. Y esto nos lleva al análisis sectorial del estudio. Resulta que la experiencia migratoria, la forma en que el país receptor te absorbe o te rechaza, depende brutalmente de la industria a la que intentes entrar. Brutalmente. El estudio analiza 3 sectores clave: la medicina, la tecnología y las humanidades. Empecemos por la medicina. Vale, comencemos observando el sector médico, porque ilustra perfectamente cómo el Estado moldea la migración según sus necesidades. Ajá. Alemania se convierte en un imán potentísimo para los médicos griegos, no por una cuestión de afinidad cultural, sino puramente estructural y demográfica. Claro. Tras la crisis, los jóvenes graduados en medicina en Grecia se enfrentaban a un sistema colapsado. Me imagino. Las entrevistas del estudio relatan listas de espera de años, simplemente para poder empezar la especialidad. Guardias inmanas, falta de recursos. Y Alemania ofrece exactamente lo contrario, porque tiene una población envejecida y necesita médicos desesperadamente. Exactamente. Alemania clasifica la profesión médica como un área con escasez crítica de personal. Ajá. Por lo tanto, el Estado interviene para modificar la cerradura. La abre de par en par. Ofrece un camino sumamente estructurado para la formación de médicos especialistas, la llamada Facharztin. Vale. La burocracia, aunque es estricta con el idioma, está diseñada, engrasada y optimizada para absorber este talento extranjero lo más rápido posible. Las instituciones alemanas facilitan la conversión de ese capital institucionalizado porque la urgencia demográfica lo exige, claro. El Estado actúa como una aspiradora eficiente cuando el déficit de personal es crítico. O sea que ahí es fácil entrar. Pasemos al segundo sector, la tecnología, la informática, el desarrollo de software. El sector IT. Aquí las reglas del juego cambian otra vez, ¿no? Cambian radicalmente porque el árbitro ya no es el Estado sino el mercado privado. Ya. El sector IT es el más permeable de los 3. Las puertas se abren de forma directa, pero no por políticas públicas, sino por la urgencia del capital corporativo. Claro, las empresas mandan. El estudio documenta cómo gigantes tecnológicos o startups alemanas reclutan directamente en las universidades griegas. Fíjate.
Imagina a un joven programador de 22 años en Atenas. A menudo una empresa alemana le ofrece un programa de prácticas. Le gestiona el traslado. Le gestiona todo y lo integra en un entorno laboral donde el idioma de trabajo es el inglés, además. O sea, la empresa privada actúa como un puente que sobrevuela el laberinto burocrático. Totalmente. Al no requerir certificaciones estatales complejas, como, yo que sé, un cirujano, y al usar el inglés como lengua franca, la fricción migratoria casi desaparece. El sector tecnológico valora casi en exclusiva el capital incorporado. ¿Qué sabes programar? ¿Qué problemas sabes resolver? Lo que tienes en la cabeza. Eso es, la validación institucional pasa a un segundo plano absoluto. Vale, el sector tecnológico se salva por la urgencia y la flexibilidad del mercado privado. Pero claro, ¿qué pasa cuando el sector al que intentas entrar no está regido por la rentabilidad corporativa o por un déficit demográfico, Ay, amigo. sino por el prestigio institucional estricto? Me refiero al tercer grupo del estudio, la academia y las humanidades. Sí, Aquí el panorama, por lo que desvela la investigación, se vuelve despiadado, ¿verdad? tiene tela. Es el escenario más complejo y frustrante. Los investigadores, historiadores o sociólogos jóvenes en Grecia sufren un mal endémico que el estudio identifica como Vetternwirtschaft. Vetternwirtschaft. Vetterwirtschaft. Es un término alemán para describir el nepotismo y el favoritismo. El enchufe de toda la vida. El enchufe, exacto. En un sistema universitario griego asfixiado por los recortes de austeridad, las pocas plazas disponibles a menudo se asignan por lealtades personales, no por mérito. Entonces, la reacción lógica para un investigador brillante sería emigrar a Alemania buscando una meritocracia pura. Claro, pero llegan a las instituciones alemanas y descubren que los brazos no están tan abiertos como esperaban. Se dan de bruces contra la realidad. Descubren otra forma de muro. En el sistema universitario alemán no hay una contratación masiva como en los hospitales, ni reclutadores privados buscando talento en el extranjero. Ya. Para entrar en la academia alemana, los migrantes dependen casi exclusivamente de lo que la sociología llama lazos débiles transnacionales. Espera, frena. ¿Qué significa un lazo débil transnacional en la práctica de alguien buscando trabajo? Pues significa que tu entrada al sistema académico alemán rara vez se produce enviando un currículum en frío a una universidad. Vale. Depende de un contacto previo, a menudo esporádico o fortuito. Ajá. Por ejemplo, un investigador alemán que conociste brevemente durante una estancia Erasmus hace 5 años. O alguien con quien coincidiste en un congreso internacional que casualmente acaba de recibir fondos del Estado para un proyecto y recuerda tu nombre. Pero si no posees ese lazo débil, esa mínima red de contactos previa, la fortaleza académica alemana es prácticamente inexpugnable. Sin importar cuántos artículos brillantes hayas publicado. Da absolutamente igual. O sea que no es una meritocracia objetiva y cristalina. Es básicamente una lotería basada en quién conociste en el pasado para que actúe de avalista de tu talento. Exacto. Esto destruye por completo la narrativa de la integración a través del mérito. Si la élite intelectual choca contra techos de cristal simplemente por no tener el contacto adecuado en el momento justo, La exigencia de que el individuo se integre solo a base de esfuerzo pierde todo el sentido. ya lo creo. Ese es el hallazgo cualitativo fundamental. Se le exige una integración perfecta y un esfuerzo titánico al individuo, asumiendo que el fracaso es su culpa. Claro. Pero se obvia por completo la responsabilidad de la estructura de acogida. El talento choca irremediablemente contra el muro si las políticas de reconocimiento y las redes institucionales no están diseñadas para acogerlo. Y la constatación de esta inmensa dificultad genera un fenómeno colateral fascinante que el estudio conceptualiza como estasis. Estasis, sí. Profundicemos en esto. La palabra estasis. En un contexto de crisis económica brutal en el sur de Europa, donde la narrativa habitual es que todo el que tiene un título empaqueta su vida y se marcha al norte. La investigación revela que hay gente altamente cualificada que decide quedarse. ¿Cómo funciona la mecánica de esta decisión? Lo primero que debemos entender es que la estasis no equivale a pasividad, inercia o cobardía, para nada. No es quedarse de brazos cruzados. No. El estudio de Kolfinopoulos revela que quedarse es una decisión consciente, activa y calculada. Ajá. Es una estrategia de gestión de riesgos, frente a un mercado europeo que promete libre circulación, en teoría, pero que penaliza severamente en la práctica. Claro. Muchas personas eligen la estasis por el miedo absoluto a perder ese capital cultural y simbólico local del que hablábamos al principio. ¿Y cómo se traduce ese cálculo económico y vital en el día a día? Porque, sobrevivir en una economía deprimida requiere recursos.
Pues funciona apoyándose precisamente en el capital simbólico y en las redes de seguridad invisibles. Vale, Un arquitecto o un académico en Atenas puede tener un sueldo muy bajo o sufrir precariedad, pero compensa esa falta de ingresos formales apoyándose en su familia. ya, Quizá vive en un piso heredado sin pagar un alquiler desorbitado. exacto. Utiliza su reputación local y el prestigio de su familia para conseguir trabajos como autónomo, colaboraciones o dar clases particulares. Está insertado en un tejido social que le sostiene. Eso es. Ujú, entiendo. El cálculo es el miedo a la descalificación profesional, el terror a ser un investigador respetado en tu ciudad natal, con una red que te apoya, frente al riesgo de mudarte a Múnich. Ujú. Enfrentarte a alquileres prohibitivos, descubrir que tu título no se convalida rápidamente y terminar sirviendo cafés para sobrevivir. Exactamente. El riesgo de caer en un abismo de precariedad en el extranjero al carecer de esos lazos débiles supera a las dificultades conocidas de la crisis en casa. Tiene toda la lógica del mundo. Para muchos, la estasis es la única forma de proteger su identidad profesional y su estatus social, aunque el precio a pagar sea un estancamiento económico en su país de origen. Llegados a este punto, con todas las piezas sobre la mesa, hay que dar un paso atrás y mirar las dinámicas macroeconómicas. Sí, es fundamental. Porque la migración no es solo la historia íntima de una persona tomando una decisión difícil. Está muy entrelazada con fuerzas geopolíticas. Totalmente. Y aquí entra el eterno concepto de la fuga de cerebros, el brain drain. Pero a ver, si lo miramos con frialdad matemática, Alemania necesita médicos y programadores urgentemente. Ujú. Y el Estado griego, asfixiado por la deuda, no puede pagarles un sueldo digno. ¿No es esta la definición de manual de eficiencia del mercado? El famoso win-win, todos ganan. Pues fíjate que ese es el espejismo que nos venden a menudo desde las instituciones europeas para justificar estas asimetrías. Despejismo. Completamente. Si rascamos la superficie de los datos macroeconómicos, el relato del win-win se desmorona rápidamente. A ver, El estudio demuestra que esto es una victoria aplastante y unilateral para Alemania. ya. El Estado alemán y sus empresas obtienen profesionales altamente cualificados, listos para producir, innovar, pagar impuestos y sostener su sistema de pensiones. Y ya vienen formados. Ese es el tema. Son profesionales cuya formación completa, desde la escuela primaria hasta la Facultad de Medicina o la Escuela de Ingeniería, costó cientos de miles de euros y fue pagada íntegramente por el contribuyente y el Estado griego. Ostras, es como si una pequeña empresa invirtiera todo su capital en la investigación y desarrollo de un producto tecnológico revolucionario, Ujú. asumiendo todo el coste y el riesgo, y justo el día que el producto está listo para salir al mercado y generar beneficios, una multinacional extranjera se lo lleva gratis para lucrarse. Es una analogía perfecta. Es una transferencia de riqueza masiva y silenciosa. Y las consecuencias para el país de origen tienen que ser devastadoras a largo plazo. Lo son. Grecia se vacía de su talento joven, de su capacidad de innovación y de sus profesionales de la salud. Es decir, pierde precisamente los motores humanos necesarios para reconstruir su economía y salir de la crisis. Exacto. Esto no es un equilibrio natural del mercado, ¿eh? Es una dinámica de extracción sistemática que agranda constantemente la brecha entre el centro industrial rico de Europa y su periferia del sur. Un brain drain clásico. Clásico que debilita estructuralmente a un país para subsidiar el crecimiento de otro. Y supongo que esto no pasa desapercibido para los propios protagonistas del estudio. Para nada. El migrante cualificado no es un sujeto pasivo ajeno a la política. ¿Cómo gestionan, a nivel psicológico, saber que su marcha está contribuyendo a desangrar los servicios públicos de su propio país? Es un peso enorme. El texto cualitativo recoge cómo estos profesionales sienten profundos dilemas morales. Normal. Son perfectamente conscientes de que dejan atrás un sistema de salud público con escasez de especialistas o universidades que pierden potencial investigador. ¿Y cómo lidian con ello? Pues para poder procesar esa culpa y seguir adelante con sus vidas, articulan una lectura política muy clara de su realidad. Justifican su salida argumentando que el propio Estado griego les obligó a marcharse. Ah, claro. Denuncian que las condiciones locales hicieron imposible cualquier otra opción. Así es, perciben una falta absoluta de interés institucional
por retener el talento. Apuntan a la corrupción estructural. A la corrupción, a la asfixia de las medidas de austeridad y al nepotismo que bloquea cualquier progreso basado en el mérito genuino. Ya, al sentir que las instituciones de su propio país no valoran su esfuerzo ni ofrecen un futuro viable, supongo que el dilema moral se atenúa. Totalmente. La narrativa interna es yo no abandoné a mi país, las estructuras de mi país me abandonaron a mí. Bueno, recapitulemos entonces el panorama completo que nos deja este análisis profundo. Venga. Hemos visto que la premisa del migrante cualificado ideal que triunfa automáticamente es una ilusión. Una falacia. Hemos comprobado, gracias a la teoría de Bourdieu y a la investigación sectorial, que la llave del talento individual no sirve de nada si la cerradura institucional del país de acogida decide no abrirse. Ya sea por barreras burocráticas en la medicina o por falta de lazos en la academia. También hemos explorado la estasis como un mecanismo activo de resistencia y supervivencia para no perder el prestigio local. Y hemos expuesto cómo este flujo migratorio representa una transferencia de riqueza que fortalece al norte a costa del sur. La evidencia empírica nos empuja a cambiar de paradigma. Si incluso aquellos individuos que la sociedad europea etiqueta como los migrantes deseados, La cúspide de la pirámide educativa. eso es, si ni siquiera ellos logran establecerse sin sufrir traumas institucionales severos, la conclusión es inevitable. Ajá. El obstáculo fundamental no radica en la actitud, la capacidad de esfuerzo o el talento de las personas que migran. Sino en el sistema. El problema real reside en las infraestructuras, en los monopolios de reconocimiento oficial y en las barreras estructurales que deciden de antemano quién tendrá oportunidades reales de integración. ¿Y quién será empujado a los márgenes o a la precariedad? Exactamente. Bueno, pues esto nos deja con un pensamiento final tremendamente provocador. Una idea que sobrevuela de fondo toda esta investigación sociológica y económica. Sí. Y que exige una reflexión profunda sobre el futuro de la región. Si el modelo económico actual y el diseño de la libre circulación funcionan extrayendo sistemáticamente el capital humano más valioso y cualificado de los países del sur de Europa, Para alimentar las fábricas, los hospitales y los centros de investigación del núcleo industrial europeo. cabe preguntarse hasta qué punto este éxito migratorio, este parche demográfico a corto plazo para países como Alemania, está dinamitando por completo la cohesión, la igualdad y la supervivencia del proyecto europeo a largo plazo. Es una pregunta enorme. ¿Se puede sostener una unión económica y social si el centro prospera secando irremediablemente las raíces de su propia periferia? Es la disyuntiva existencial que las políticas europeas tendrán que afrontar si pretenden evitar una fractura estructural irreversible en las próximas décadas. Totalmente. Y con esa pregunta abierta lo dejamos por hoy. Esto ha sido un análisis a fondo de Empower Migra. Empower Migra. Comprender. Empieza por escuchar.